¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a adentrarnos en el proceloso mundo de las relaciones lobistas entre Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y China. Unas relaciones que nos van a descubrir puntos importantes a tener en cuenta para analizar todo lo que está sucediendo con respecto a la compañía Huawei. Y les comento que hoy tenemos que entrar en el acuerdo alcanzado por el gobierno español con la compañía china Huawei para adjudicarle el contrato de atención almacenamiento de las escuchas judiciales. No es un contrato para ofrecer teléfonos móviles a funcionarios o para dotar de tecnología de comunicación a los coches oficiales. No. Es para que se almacenen las escuchas judiciales. Se trata de un contrato muy controvertido que abunda en la relación cada vez mayor de nuestro país con el eje de las dictaduras comunistas del mundo. Si hace pocas fechas veíamos al presidente del gobierno español acompañado por Gustavo Petro, Lula da Silva o Gabriel Boric, también escuchábamos al tirano Nicolás Maduro agradeciendo los servicios prestados a la dictadura por el expresidente español Rodríguez Zapatero. Bueno, pues bien, ahora es el gobierno de Sánchez quien tiende la mano a la dictadura china con este contrato con Huawei. Es algo que se entiende muy bien desde la cosmovisión de un ejecutivo que está acostumbrado a moverse como pez en el agua, como auténtico pez en el agua, con sátrapas comunistas, pero cada vez es más incomprensible desde la lógica de los intereses occidentales. En la Unión Europea no lo ven con buenos ojos y menos en Estados Unidos, donde la condición fundamental para compartir información sensible con los servicios de inteligencia españoles es que ésta no afecte o no esté comprometida en ningún momento. Y esto implica que España no podría contratar con empresas chinas ningún servicio o equipamiento que pueda terminar afectando precisamente a la información confidencial que Estados Unidos comparte con España. Y hombre, se antoja que un contrato de almacenamiento de escuchas judiciales puede en algún momento incumplir esta norma o esta condición que pone Estados Unidos para compartir su información sensible con los servicios de inteligencia españoles. Pero es que en materia comercial Sánchez ya despertó suspicacias en el seno de la Unión Europea y también con Estados Unidos cuando abiertamente se plantó en China y dijo que estaría encantado de que España siguiera comerciando con China en lo que a coches eléctricos se refiere. Justo cuando Bruselas discutía la necesidad de gravar con más aranceles la industria automovilística china, el señor Pedro Sánchez se plantó allí, en el país asiático, y dijo cosas como estas. Bueno, pues sí he tenido ocasión de sentarme y también de conducir, aunque sea poco, un vehículo eléctrico chino y he de decir que es de matrícula de honor. España quiere jugar un rol constructivo, de tender puentes, porque creo que no convienen guerras comerciales y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación, que estoy convencido de que entre todos vamos a lograr alcanzar y que eso contribuya a afianzar la relación bilateral entre China y la Unión Europea, que a mí me parece que es fundamental tanto para la sociedad china como para la sociedad europea. Esto pasaba en septiembre del año pasado, septiembre de 2024, en esa visita que hizo Pedro Sánchez a China. Claro, uno dice, pero ¿cómo es posible esta falta de sintonía entre los intereses generales de la Unión Europea y lo que hace un país importante dentro de la Unión Europea? Entre otras cosas, porque es, por ejemplo, el país que más recursos pedía de los fondos Next Generation, pues en este caso tendiendo la mano a uno de los países a los que el eje occidental más teme hoy, que es a China. Bueno, pues sin ánimo de ser extremadamente puntillosos a la hora de analizar la información, déjenme que hagamos una pequeña cronología de cosas que ya sabemos o que han sido publicadas y que creo que quizá nos puedan ayudar a entender en qué se basan esas relaciones entre el señor Sánchez y China. 2019.
la China Huawei en aquel momento lo que estaba intentando era abrirse paso dentro de la Unión Europea y especial en España, compitiendo por la apertura de las redes 5G en nuestro país. ¿Qué había pasado previamente? Bueno, pues que en 2019 Estados Unidos había vetado a la compañía china en el país. Bloqueó el acceso de la empresa tecnológica en los mercados norteamericanos, porque desde 2017 el gobierno chino ponía a las empresas tecnológicas del país al servicio de los intereses oficiales del Partido Comunista Chino. Con lo cual, Estados Unidos no quería que Huawei tuviera ningún tipo de acceso a información sensible de los ciudadanos norteamericanos y que compartiera esta información con el Partido Comunista Chino. Por eso vetó a Huawei de empresa en Estados Unidos, y justo en ese momento pues decidió Huawei abrirse paso por la Unión Europea. ¿Dónde encontró la puerta de entrada? En España. ¿Y cómo encontró la puerta abierta en España? Bueno, pues gracias a los servicios del lobby Acento, fundado por el exministro José Blanco y el propio Zapatero, con la intención de ganarse el favor de la Moncloa, desbloquear la situación en España y lograr que Pedro Sánchez se mostrara abiertamente a favor de que la empresa china Huawei jugara un papel fundamental en el despliegue del 5G en España. Estamos hablando, recuerden, de antes de la llegada del COVID, justo antes, 2019. Bueno, en 2020 el lobby Acento trabaja intensamente a favor de Huawei, quien estaba empeñado, como decimos, en ese despliegue del 5G en España. Entre los lobistas de Acento en aquel momento, Antonio Hernando. ¿Quién es hoy Antonio Hernando? Hoy es el secretario de Estado de Telecomunicaciones, encargado de supervisar, o casualidad, esa relación con Huawei. ¿Pero qué más pasaba en 2020? Bueno, pues que Zapatero presionaba a Telefónica, según publicaba The Objective, para que abriese su despliegue de 5G a compañías como Huawei. Y además lo hacía aprovechando que estaba Javier de Paz en la dirección de Telefónica. No lo lograron porque Payete se negó en redondo. Siempre, insisto, según las informaciones de The Objective. Pero la labor de Zapatero y compañía tuvo éxito, ya que el propio Sánchez anunció que en los avances de la implantación de la tecnología 5G en España se estaba logrando gracias a distintas empresas, y pronunció específicamente en su comparecencia pública de aquel día a Huawei. Es decir, que el gran apestado en todo el mundo desarrollado, Huawei, por su relación directa y al servicio del Partido Comunista Chino, recibía medallas, méritos, honores y mención específica del presidente del gobierno dentro del plan de despliegue del 5G en España. Pero es que hay más. ¿Qué estaba pasando en paralelo en aquel momento? Pues nos vamos a 2021, solo un año después. La firma Huawei fichaba en España a una agencia de comunicación y marketing muy particular. Era una firma que se decía especializada en el despliegue y desarrollo de los eSports. Se llamaba What the Fab. ¿Quién era la propietaria de esta agencia de comunicación? Bueno, pues eran las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo publicaba The Objective, quien tampoco fue capaz de encontrar rastro alguno de ningún trabajo realizado por esa agencia para Huawei. Pero Huawei figuraba entre los clientes de la empresa en su propia página web. Esta agencia de comunicación también fue contratada por el portal venezolano El Server, supuestamente para promover los eSports en Venezuela. La relación de Zapatero con China e Hispanoamérica no se circunscribe únicamente a Acento o a la relación con Huawei, sino que también ha servido de puente entre China y España gracias al lobby llamado Gate Center, que mantiene el inversor Romero Abreu, que es el dueño del think tank Thinking Heads, que participa de Gate Center y que, oh casualidades de la vida, y para cerrar el círculo resulta que es inversor de Global Alconava, pata que tiene Moncloa dentro del capital de Prisa. Empiezan a haber muchas fichas, ¿verdad? En toda esta relación, fichas que orbitan alrededor de Zapatero y que orbitan alrededor de ese empeño del gobierno y de ese empeño de Zapatero de mantener el lobby con el llamado eje del mal. Pero es que la guinda al pastel
la conocíamos en Libertad Digital este fin de semana en una pieza firmada por Carlos Cuesta, quien nos comenta cómo la influencia de Rodríguez Zapatero dentro de Huawei y de esos puentes con China llegan al punto de que ha conseguido que el que fue su responsable de seguridad en Moncloa, Segundo Martínez, ahora trabaja en una compañía china de telecomunicaciones llamada Huawei. Si ustedes creen que todo esto es fruto de la casualidad, pues es una posibilidad. Pero la verdad que todos estos acontecimientos, todos estos hechos, todos estos recordatorios puestos en orden cronológico nos hablan más bien de una intención deliberada y algo espúrea al parecer hay detrás de la relación que tiene el señor Rodríguez Zapatero y el gobierno de Pedro Sánchez, no con el eje del bien, sino con el eje del mal, con las dictaduras comunistas de Iberoamérica y con la gran dictadura comunista del mundo, que es la dictadura china. Vamos a ir con todas las noticias del día, vamos a profundizar en este asunto, pero antes vamos a ver qué trae la portada de Libre Mercado. Beatriz, temas importantes en el día de hoy dentro de la portada de Libre Mercado. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por el cohete económico de Sánchez, que está en directo hablando del presidente del gobierno, haciendo balance de su gran gestión, y acaba de decir que estamos ante el sueño español. O sea, ya... No me lo espero. Sí, o sea reconozco cohete, que no la vi venir. La bicicleta, la motocicleta. Hemos pasado ya del cohete español, al sueño. O sea, del sueño americano al sueño español. En Libre Mercado, Carlos Cuesta nos cuenta algunos detalles de este cohete un poco escacharrado de Pedro Sánchez. Así es el cohete económico de Sánchez, que no llega a los hogares. El alza del PIB equivale a la deuda pública. De hecho, hemos aumentado con el presidente del gobierno más la deuda pública, más de 400.000 millones de euros, que se dice pronto, que el crecimiento del PIB, que no llega ni a los 400.000. Estamos hablando de 379.000 millones de suma del PIB en términos absolutos. Y bueno, pues que vemos que lo que aumentamos es a un ritmo menor que lo que debemos, y que el debemos que hay que pagar y que genera muchos intereses muy, muy caros. Es una pieza de obligada lectura, la de Carlos Cuesta en el día de hoy. Así es el cohete económico de Sánchez, que no llega a los hogares y que explica muy bien el por qué ese triunfalismo del gobierno no está fundado en ningún dato real de nuestra economía. Pero tenemos más asuntos. Me llama mucho la atención esto de Armengol. Armengol, bueno, y los gastos en comidas, bebidas, viajes durante su mandato en Baleares. Hemos preguntado a Transparencia qué es lo que se gastaba Francina Armengol cuando era presidenta de Baleares, y bueno, nos han detallado con algunos documentos, y hay otros datos que no dan. Por ejemplo, el gasto en bebidas, en consumiciones, eso no le gusta desde Transparencia dar detalles, pero vemos que bueno, pues las cantidades son bastante llamativas. Por ejemplo, viajes oficiales entre 2015 y 2023, pues más de 181.000 euros en viajes. No solo ella, sino bueno, pues su comitiva, que además no está desglosada. O sea, si sumamos la comitiva que llegan, que ya sabemos que los últimos tiempos los políticos se llevan a mucha gente, mucha más de la que se llevaban los antiguos, pues la factura suma y sigue. Vamos a ir en unos minutos con el clásico de Rotellar de los lunes. Vamos a hablar con el profesor, pero veo que además tenemos un récord histórico de becas. Sí, en el gobierno se felicitan, claro, cómo no. Aquí podemos decir por qué la gente necesita la ayuda del Estado para estudiar. O sea, ya todavía, ya en la universidad pública, por ejemplo, está suficientemente subvencionada. Pues nada más becas, más de 3 millones de alumnos reciben ayudas públicas para estudiar en España. ¿Cuánto nos cuesta esto? Pues 3.700 millones de euros. Ahí es nada. Nada más y nada menos. Y es curioso cómo el gobierno... Esto forma parte un poco de ese gusto por el pobrismo que se estila en España y en nuestros gobernantes. Es mejor ser pobre que rico para el gobierno, y por lo tanto, cuanto más pobres haya, mejor. Cuanta más gente necesite becas para estudiar, mejor, porque eso es de lo que se están felicitando. Es tremendo y es tristísimo. Sí, lamentable. Y bueno, pues José María Rotellar, que hablaréis con él, da unas claves hoy también en Libre Mercado de qué es lo que necesitaría España
para pues reflotar de alguna manera su economía. Entre todas las recomendaciones que ha dado Rotellar hay una que es la contención del gasto, y precisamente vamos a hablar mañana de Argentina, país que contiene el gasto y elimina trabas burocráticas y que lo está haciendo realmente bien. Pues estaremos muy pendientes aquí de lo que hagamos en Libre Mercado. Te espero mañana, Bea. Muchas gracias. Hasta mañana. Vamos a ir enseguida con el repaso a las noticias del día y profundizar en el asunto de Huawei. Pero antes, déjenme que les recomiende muy vivamente que si tienen ustedes intención de invertir en el negocio inmobiliario, abran un poco la mente y piensen en alternativas al habitual, al negocio inmobiliario habitual, a la compra de una vivienda mediante la contratación de una hipoteca, posterior reforma de la misma, con los gastos que ello implica, y búsqueda de un inquilino con los riesgos que entraña. Todo para capturar la rentabilidad habitual de los alquileres, que en muchos casos se sitúa en una media del 6%. Ustedes pueden capturar la rentabilidad no del alquiler, sino del negocio promotor, y lo pueden hacer gracias a plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibislend. Cibislend lo que hace es prestarle dinero a promotores que necesitan una inyección para poner en marcha determinados proyectos o determinadas fases de un proyecto inmobiliario, y Cibislend lo hace mediante la llegada de inversores, como pueda ser usted. Desde 250 euros, capturando rentabilidades de doble dígito, por encima del 10%, y en plazos relativamente cortos, entre 10, 15, máximo 20 meses, como es el caso de la próxima promoción que va a financiar Cibislend, y que, mucho ojo, porque va a estar hasta el próximo 30 de julio, a las 11:30, cuando terminará esta promoción. Nueva oportunidad de inversión, en esta ocasión en Valladolid. Tenemos el placer de contarles que Cibislend va a abrir una nueva oportunidad de inversión. Se trata del proyecto Palacio Las Salinas, una oportunidad que trata de la concesión de un préstamo puente con garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha del hotel balneario por parte del promotor Punta 25 Hotels Groups. El ticket del proyecto a financiar es nada más y nada menos que de 4,5 millones, con una rentabilidad total del 23%, el 1,5% anual, en un plazo de 24 meses, con posibilidad además de amortización anticipada a partir del 9º mes. Una promoción con unas características muy particulares. Si ustedes entran en www.cibislend con v y terminado en d.com y se suscriben, que es gratuito, van a encontrar toda la información relativa a esta promoción del Palacio de las Salinas, para analizar si consideran que es una muy buena oportunidad o no para invertir en Cibislend. Ya les digo, desde 250 euros para este caso, para un préstamo puente con garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha de este hotel balneario del Palacio de las Salinas. Si les gusta el proyecto, cargan su wallet, como se dice dentro de Cibislend, y pueden ustedes invertir desde 250 euros. Insisto, entren, suscríbanse, lean la información porque es gratuito. Y ahora sí, nos vamos a repasar las noticias del día. Enseguida vamos a ir con el asunto de Huawei, pero antes tenemos que contarles otra serie de informaciones que tenemos en el día de hoy. La primera, quizá más importante, es ese resumen que está haciendo ahora mismo en directo el presidente del gobierno de su año económico, de su curso fiscal hasta hoy, que me imagino que se irá de vacaciones, y del que le daremos buena cuenta mañana. Mañana, que tendremos tiempo de tener todos los datos, de tener todo el discurso completo, discurso que acaba de empezar ahora mismo y que no podíamos comentar en directo. Les daremos, insisto, buena cuenta mañana. Pero además de este informe relativo a la actualidad económica que va a ofrecer el señor Pedro Sánchez, que está ofreciendo Pedro Sánchez y que, como digo, repasaremos mañana, hay otros muchos asuntos. El primero de ellos, el más destacado por todos los medios económicos, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Para qué? Bueno, pues para fijar los aranceles norteamericanos a los productos europeos en un 15%. La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado este domingo un acuerdo comercial por el que el país norteamericano establecerá un arancel del 15% para los productos europeos. Además, Europa se compromete a realizar inversiones adicionales de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos y compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares. Así lo anunciaban Donald Trump y Ursula von der Leyen.
Hemos llegado a un acuerdo. Creo que es un buen acuerdo para todos. Y creo que usted decía que probablemente sea el mayor acuerdo jamás alcanzado en cualquier ámbito, comercial y no comercial. Es un acuerdo con muchos países. Hoy, con este acuerdo, estamos creando más previsibilidad para nuestros negocios en estos tiempos turbulentos. Esto es necesario para que nuestras empresas puedan planificar e invertir. Estamos asegurando un alivio arancelario inmediato y esto tendrá un impacto claro en las ganancias de nuestras empresas. Bueno, y los mercados han celebrado este acuerdo, pese a que, digamos, empeora las condiciones que puso antes de el ultimátum el señor Donald Trump, antes de poner fecha límite a ese tiempo de reflexión en el que estableció un arancel mínimo del 10%, que ya superaba y mucho el que teníamos en Europa. Esto ha subido al 15%, pero dado que esto parece que da algo más de estabilidad a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y establece un marco de estabilidad, pues esto es lo que están celebrando ahora mismo los mercados. Ahora tenemos que abrir página financiera, página bancaria. Tenemos que hablar de banca y es que tenemos que hablar en primer lugar de novedades en CaixaBank. CaixaBank marca récord en el negocio hipotecario y cuenta ya con una cuota de mercado del 27%. De este modo, la entidad ha cerrado el mejor semestre en 20 años, elevando la nueva producción un 46% y concediendo hipotecas por 9.700 millones de euros. Todo ello se produce en un momento de boom para el sector, puesto que la firma de hipotecas se disparó en el mes de mayo un 54% en comparación con el mismo mes del año pasado, sumando 11 meses al alza. Además, el importe medio de estas operaciones creció un 13%, situándose en casi 160.000 millones de euros. Y por supuesto tenemos más información de la OPA de BBVA y Sabadell, porque el CEO de este último, César González Bueno, ha concedido este fin de semana varias entrevistas. El CEO de Sabadell descarta que la Unión Europea haga decaer las condiciones impuestas por el gobierno a la OPA. Así lo detalla en una entrevista a El País, en la que señala que el rechazo a esta operación es de toda España. Asimismo, asegura en Expansión que la OPA no saldrá y sostiene que las condiciones de BBVA han cambiado tanto en los últimos meses que la oferta es perjudicial para los accionistas de Sabadell. Con todo, en El Economista defiende que integrar las plataformas BBVA y Sabadell implicará una pérdida de 1.000 millones. Y más asuntos, y es que el libre mercado, lo comentábamos antes, frente a la propaganda económica de Sánchez y los suyos, aportamos datos del desastre y también de las soluciones. Carlos Cuesta detalla cómo la aparente creación de riqueza, de la que presume el gobierno de Sánchez, es en realidad riqueza debida, puesto que el aumento de la deuda pública entre los años 2018 y 2024 supera en más de 30.000 millones el alza del PIB registrado en ese mismo periodo. Por su parte, José María Rotellar propone un decálogo de reformas que incluye, entre otras cosas, flexibilizar el mercado laboral, rebajar la carga de cotizaciones sociales, ajustar el gasto público y crear un clima de confianza para la inversión. ¿Y qué te parece si hablamos con el profesor Rotellar? Rubén Folguera, muchas gracias por este resumen de noticias, pero, como digo, podemos hablar ahora con el profesor José María Rotellar, director además del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, quien ha propuesto un decálogo del que yo no sé si alguna esperanza tendrá de que alguna de estas medidas llegue a implementarse en los próximos años. Profesor Rotellar, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, buenos días. El decálogo se me antoja, profesor, preciso y pertinente. Otra cosa es que haya voluntad de ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, eso puede ser otra cosa, ¿no? Son medidas que es necesario aplicarlas y es necesario aplicarlas cuanto antes. ¿Quiere decir que hay que aplicarlas todas a la vez? Bueno, pues hombre, sería lo deseable, pero siempre se puede ir acompasando, ¿no? Según las necesidades que haya, pero sin renunciar a las mismas. Sin renunciar a las mismas porque al final lo que necesita la economía española es tener un crecimiento sano y tener una estructura económica en el medio y largo plazo que le permita crecer por ella misma, sin depender de la anestesia del gasto público, porque ese endeudamiento es insostenible, ¿no?, a largo plazo. Y esas reformas, por tanto, son imprescindibles para que la economía no sea sostenida, sino que se sostenga por sí misma. De las 10 medidas que propone, que incluyen pues la flexibilización del mercado laboral, me llama mucho la atención, porque creo que es muy importante, de la rebaja de las cotizaciones sociales, el ajuste tan importante y tan necesario del gasto público,
todo ello para generar, entre otras cosas, un clima de confianza al inversor, ¿cuál sería la más urgente? ¿Cuál sería el orden de prioridades a la hora de poner en marcha este tipo de medidas? Sin duda, el lado del gasto hay que abordarlo cuanto antes, porque no podemos seguir en un incremento del gasto como el que se ha dado. Solo en el gasto no financiero de los presupuestos generales del Estado, solo en esa parte del gasto, se ha incrementado en los últimos 7 años en cerca de 80.000 millones de euros, 75.000 si descontamos la parte que viene cofinanciada, ¿no? Ya por los fondos de recuperación de la Unión Europea. Pero se ha incrementado de manera muy importante. Entonces no podemos seguir así, no podemos seguir de esa manera. Hay que abordar la reducción del gasto. ¿Para qué? Para eliminar todo lo que no sea necesario y concentrarlo precisamente en lo que es esencial. Y nadie habla de realizar recortes en los servicios esenciales, sino de hacer que el gasto sea eficiente y de eliminar lo que no es necesario para precisamente concentrarlo en lo necesario, porque si no se hace nada, entonces sí que nos podemos ver abocados a un ajuste mucho más duro, donde nos obligasen a tocar ciertos gastos que son esenciales. Entonces, por el gasto hay que hacer por tanto un presupuesto de base cero, donde todos los gastos se pongan en cuestión para poder precisamente salvaguardar el grueso de los gastos esenciales y eliminar aquellos que no son necesarios. Dentro de ese gasto también habría que incluir una reforma despolitizada del sistema de pensiones, simplemente para poder mantener un sistema de pensiones, porque si no al final a lo que vamos a ir es a un sistema asistencial donde todo el mundo va a tener una pensión muy pequeñita, pero va a dejar de ser contributivo, y eso puede ser una catástrofe de dimensión muy, muy importante. Hay que hacer esa reducción del gasto, por supuesto, y luego, paralelamente, hay que dinamizar la economía. ¿Cómo? Flexibilizándola, no poniendo trabas, eliminando los obstáculos que haya, para que se pueda realizar actividad económica y con eso se genere empleo y, por tanto, la economía esté saneada también y permita, a su vez, o gracias a ello, la bajada de impuestos, puesto que España sufre un esfuerzo fiscal muy importante. Y en esta bajada de impuestos, aunque no son impuestos ortodoxamente propiamente dichos, sí que actúan como un impuesto al trabajo las cotizaciones sociales. Es una carga muy importante que tienen las empresas a la hora de contratar a un trabajador, y en muchos casos no se contrata ese trabajador, no se crea por tanto ese empleo, no se genera esa actividad económica, porque no pueden asumir el sobrecoste que supone unas cotizaciones sociales tan elevadas, ¿no? Entonces yo creo que por ese orden se podría comenzar. Profesor, hay algo que nos preguntan de forma recurrente, y es que, pues mira, ahora mismo tenemos al presidente del gobierno en directo, mientras nosotros estamos hablando, glosando lo que a todas luces, según su propio discurso, es un virtuosismo económico, pues no sé, comparable al éxito de Warren Buffett en las finanzas dentro de la economía española. Es decir, la acción de gobierno en materia económica para Pedro Sánchez ha sido fantástica, maravillosa, y gozamos de una salud económica envidiada en el mundo entero. Un discurso que adorna siempre con realidades, como que en España la gente se va de vacaciones, que los restaurantes siempre están llenos, que tenemos un nivel de vida extraordinario, que tenemos una calidad en el empleo enorme. Y llama la atención, profesor, que al menos desde este lado, muchos analistas ponemos los puntos sobre las íes y destacamos no solo que no vamos tan bien como el gobierno dice, sino que en realidad estamos bastante mal, bastante peor de lo que dice el Ejecutivo. Y solemos dar datos y cifras que demuestran, pues como lo hicimos la semana pasada con su artículo, profesor, respecto a la EPA, poniendo en duda ese triunfalismo del gobierno y poniendo, digamos, los datos en su sitio y en su justo análisis, pero cada día esa diferencia es mayor. No sé si sabe usted a qué se debe o a qué lo achaca, o cómo es posible que haya todavía gente que le compre el discurso al presidente del gobierno. Porque aparentemente la economía parece que marche, que se sostiene. En el corto plazo todo parece que funciona desde el punto de vista económico. Es verdad que
pues a lo mejor hay personas que se van de vacaciones, que salen a comer o a cenar, que salen a tomar el aperitivo, que salen a una terraza ahora en verano, etcétera, etcétera. Pero es un crecimiento de corto plazo y está sostenido en gran parte por un gasto público que se ha desplegado gigantesco. En el momento en el que no se pueda sostener ese gasto público y no se va a poder sostener mucho más tiempo, puede haber una merma importante de la actividad económica. ¿Por qué? Porque como ese gasto público ha expulsado a la inversión productiva, está acabando con parte del crecimiento sano de la economía, pues no va a ser fácil sustituirlo de la noche a la mañana porque ha dañado mucho la estructura económica. Entonces, ¿la gente se va más de vacaciones? Sí, pero a lo mejor se va menos, gasta menos y sobre todo muchas personas se están endeudando para irse de vacaciones o sale a comer o a cenar porque está cambiando sus preferencias y ha renunciado, por ejemplo, en muchas personas de una edad joven a intentar comprarse una vivienda porque lo ven tan inasequible, tan lejano, que ya ni siquiera lo intentan, con lo cual lo que hacen es cambiar ahorro a largo plazo en forma de inversión, que puede ser una vivienda, por el consumo y el disfrute en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos problemas que hacen que parezca que la economía va bien, pero en el medio y largo plazo, desde luego, no va bien. Ni el empleo es de calidad, puesto que más de la mitad de los contratos indefinidos que se firman son o a tiempo parcial o fijos discontinuos. Hay una rotación de contratos indefinidos enorme, porque realmente son contratos temporales que hacen que se cambien varios indefinidos. El mercado laboral, por tanto, no marcha. Estamos creciendo a base de una deuda pública que está en unos niveles muy elevados, casi 1,7 billones, más del 100% del Producto Interior Bruto, con unos ingresos récord que estamos teniendo, en gran parte impulsados desde hace tiempo atrás por la inflación. Bueno, pues no se está reduciendo el déficit como se tendría que estar reduciendo con ese exceso de recaudación, lo cual quiere decir que se está derivando a gasto. Todo lo que se ingresa se gasta, ¿no? Y estamos basando, por tanto, un gasto estructural en unos ingresos coyunturales que cuando caigan pueden dejar un agujero mucho, mucho mayor. La productividad sigue cayendo, lo cual hace que perdamos posiciones competitivas respecto de otros países, y somos más pobres. Somos más pobres porque sí, el PIB nominal está aumentando, pero a base del sector exterior, que es lo único que se ha comportado, digamos, productivamente bien, a base del gasto público, a base de la inflación y a base también del crecimiento de población. Pero el PIB per cápita perdemos posiciones en comparación con la media de la Unión Europea, lo cual quiere decir que nos estamos empobreciendo. La economía no marcha bien. Lo que sucede es que es muy difícil en el cortísimo plazo hacer ver que esto es así, porque los datos le permiten al gobierno mantener ese espejismo, ¿no? Y también siempre es muy, muy desagradable a lo mejor el querer escuchar noticias que no son halagüeñas, pero esto ya lo vivimos en el año 7, en el año 6, en el año 7, cuando se advertía de los desequilibrios de la economía española, cuando se veía ya después a finales del 7, principios del 8, que se desaceleraba, y también entonces se negaba, y también los datos en el cortísimo plazo permitían mantener la situación a la vista, ¿no? Pero en el medio y largo plazo se está deteriorando mucho la economía española. El gobierno lo que hace es utilizar los datos del corto plazo para tratar de alargar todo lo que pueda ese espejismo, ese artificio, ese trampantojo y poder vencer de esa manera. Profesor José María Rotellar, muchísimas gracias por prestarnos su análisis y por estas piezas que los lunes puntualmente nos arrojan algo de luz a este complicado entramado de la economía, más complicado aún cuando intentan vendernos lo que en realidad no sucede en nuestro país. Profesor, muchísimas gracias. Buenos días. 12:42, 11:42 en Canarias, estamos en directo analizando la información que tenemos en el día de hoy. Recuerdo que mañana analizaremos en profundidad todo el discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está pronunciando en este momento acerca de lo sucedido hasta el día de hoy en este curso político antes de las vacaciones que evidentemente se tomará el presidente del gobierno. Pero tenemos informaciones de alcance. Arrancábamos el programa hablando de esa relación entre el gobierno español, los favores que ha prestado a la compañía china Huawei, entre otras cosas para almacenar
las conversaciones sensibles de los procesos judiciales. Un contrato millonario que en este caso, bueno, pues sitúa a España en el punto de mira o en el punto de preocupación de nuestros homólogos europeos y también de Estados Unidos, donde se teme, porque se sabe, que Huawei está al servicio del Partido Comunista Chino y esto no gusta en Occidente. Para tratar de analizar este tema desde un punto de vista de alguien que lleva muchos años en las relaciones internacionales y que ha sido una de las personas importantes para la diplomacia española y europea, pues queremos contar con don Inocencio Arias, que no sé si lo tenemos, hemos tenido un pequeño problema justo en este instante, vamos a ver si recuperamos la comunicación, porque, como les contábamos al principio, las relaciones que se han establecido entre el gobierno español y el gobierno chino y que trascienden la relación con Huawei, conjugan una serie de casualidades, déjenme que sea así de benévolo, que hacen que el caso llame poderosamente la atención. Mientras tratamos de recuperar la comunicación, les recuerdo que entre esas casualidades entra el hecho de que en 2019 fuera la China Huawei la que tratara de abrirse camino en la Unión Europea y con una atención muy especial a España, dadas los vínculos que tenía en ese momento con el señor Rodríguez Zapatero. ¿Por qué buscaba Europa y por qué buscaba España en aquel momento Huawei? Bueno, pues porque en Estados Unidos desde 2017 había sido vetada para cualquier actividad dentro de Norteamérica. Huawei, eso fue en 2019. ¿Por qué sucedió así? Bueno, pues porque desde 2017 el gobierno chino puso a las empresas tecnológicas del país al servicio de los intereses oficiales del Partido Comunista Chino. Siendo esto así, en Estados Unidos se dijo, no, oiga, si usted tiene una compañía al servicio del Partido Comunista Chino y son enemigos declarados de los Estados Unidos, no podemos contratar con sus empresas, incluida Huawei. Fue entonces cuando intentó abrirse paso por Europa y encontró su dársena de llegada en España y en los intereses cruzados entre los lobbies formados por parte de ex socialistas como José Blanco y Rodríguez Zapatero, y que pues consiguió teniendo influencia en el gobierno de Pedro Sánchez, quien anunció en su momento que el despliegue del 5G en España contaría con compañías como Huawei. Para entender la profundidad de estos dimes y diretes internacionales y de esta posible crisis diplomática, como digo, queríamos hablar con alguien que conoce muy bien el mundo de la diplomacia. Él es además un amigo de esta casa, del Grupo Libertad Digital y Es Radio, y es don Inocencio Arias, diplomático español que ocupó cargos relevantes como secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España en Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores. Don Inocencio, cada vez que le damos paso, glosamos su currículum y casi no nos quedamos con tiempo para poder tratar el tema del día. Déjeme que le agradezca mucho que haya estado hoy, que esté con nosotros hoy en Con Ánimo de Lucro. No, es un placer, pero mi currículum no es tan vasto, pero en relación al tema que está usted tratando, lo que me da un cierto valor, solo cierto, es que he vivido 11 años en Estados Unidos. Claro. Y entonces tengo algún palpito de cómo piensan allí los funcionarios, el gobierno, la fuerza viva, en definitiva. Sí, pero la noticia que nos trae aquí don Inocencio, y que precisamente su experiencia pues nos puede arrojar algo de luz a lo que estamos viviendo, es que podemos tener una serie de problemas con el gobierno americano a la hora de recibir información de sus servicios de inteligencia sobre asuntos que puedan interesar a la inteligencia española, precisamente por la relevancia que hemos dado a una compañía como Huawei, ya no solo en el despliegue hace unos años del 5G en nuestro país, sino que acabamos de firmar con ellos un contrato que implica pues nada más y nada menos que atesorar las conversaciones sensibles que ordenan los tribunales en España. Sí, yo no tengo la menor duda de que eso va a tener una incidencia, la menor duda, lleva usted razón, va a tener una incidencia en la información que comparten los servicios de inteligencia americanos con nosotros.
el gobierno español ha sido bastante inconsciente. Yo no voy a entrar en el lobby de Blanco, Zapatero, tal. Imaginemos que el lobby no existiera. Y vamos a pensar bien, aunque con Sánchez y Zapatero es difícil pensar bien, pero vamos a pensar bien. No es una inconsciencia brutal firmar un acuerdo de suministro de material delicado con una empresa que es una lacaya del gobierno chino. Es una inconsciencia total. Y el gobierno pretende no darse cuenta y pensar que los americanos son muy imperialistas y nos quieren dominar. Pero mire usted, es que usted puede escoger 500 empresas y escoge usted una empresa que está al servicio del gobierno chino, porque todo el mundo sabe que las empresas chinas están al servicio total del gobierno chino. Una empresa española, una empresa italiana o canadiense no está al servicio total de su gobierno. Tiene que tener cuidado con cosas que hace, pero no está al servicio total. Pero Huawei está al servicio total de los chinos. Es que esto me recuerda un poco cuando Zapatero, en su gran inconsciencia, firmó un acuerdo con Venezuela, con Chávez, para venderle unas corbetas o unas fragatas que llevaban material electrónico norteamericano. Claro, Estados Unidos dijo, yo no le sirvo el material. Y entonces Zapatero, e incluso nuestro ministro Moratino, que sabe más de política exterior que Zapatero, estaban muy irritados. ¿Cómo es posible? Nos quieren imponer. Pero bueno, ¿no te has dado cuenta que Venezuela es la bicha para Estados Unidos? ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo vas a armar a Venezuela con material de Estados Unidos si es la bicha? Y ahora mismo China ocurre lo mismo. China para Estados Unidos es la gran rival ahora, la gran rival. Entonces, esto tenía que pasar. Va a haber un recorte seguro, que sea grande o pequeño o mediano, pero seguro en la información que nos proporcionan los americanos. En clave diplomática, querría saber su opinión también, don Inocencio, respecto al posicionamiento que ha tomado España en los últimos años, porque no nos engañemos, esta decisión que ha tomado el gobierno, este contrato firmado con Huawei, es, digamos, una guinda de un pastel que se viene cocinando desde hace años. Coincidía en el tiempo que la Unión Europea mostraba su preocupación por la penetración del mercado automovilístico chino en Europa, haciéndole competencia a las marcas europeas, viniendo, digámoslo suavemente, muy dotados por parte del gobierno, o muy dopados por parte del gobierno chino, las marcas chinas, cuya producción, debido precisamente al dopaje del gobierno chino, podían competir en condiciones mejores. Y en aquel momento, cuando aquella era la polémica, teníamos al señor Sánchez en China hablando de los coches chinos como matrícula de honor y además diciendo que esperaba que no hubiera problemas arancelarios porque los coches chinos tenían que competir en Europa. Y al mismo tiempo, en paralelo, este mismo año hemos visto que la gira internacional más reciente del presidente del gobierno lo ha hecho para fotografiarse con nada más y nada menos que el señor Petro, el señor Boric, el señor Lula, y hemos visto también muy recientemente al señor Nicolás Maduro agradeciendo los servicios prestados por un tal José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, y una de las figuras importantes que ya destaca Pedro Sánchez cada vez que tiene ocasión como aval de su gobierno y del Partido Socialista por los servicios prestados a la dictadura de Venezuela. Tenemos una serie de eventos que parece que nos sitúan más en ejes alejados de los intereses occidentales, ¿no? Sí, bueno, eso obedece a una doble razón. Primero, la ideología de Sánchez, que se ha vuelto radical, más propensa a las cosas de la izquierda extremista que a las cosas de la socialdemocracia. Pero hay otra razón más importante esa, y es que Sánchez en política exterior todo lo hace en clave electoral. Entonces aquí en España todo, eso tiene una tendencia de muchos políticos, pero Sánchez la tiene muy acusada. Entonces aquí ¿qué ocurre? En clave electoral está aliado con gente muy antiamericana, muy partidaria de esos regímenes de izquierda iberoamericanos, muy partidaria incluso de Putin, lo cual es increíble en un país democrático occidental, partidaria de Putin. Y luego además, él como ha polarizado España, él piensa que el votante suyo, la divide a España en dos, el votante suyo le gusta más esto, que se le dé caña a Estados Unidos, que se coquetee con Lula, el brasileño,
que no, el tema de Ucrania no sea España tan decidida partidario. Eso a su votante, al que él ha alimentado, Sí. pues le gusta más. Y él todo lo hace en clave electoral española. En lo tocante a la defensa de los barrios occidentales, a él le importan 3 pimientos. A él le importa obtener votos en España y que su coalición no se deshilache y no se rompa. Ahora, le voy a decir, es un pecado que tienen muchos políticos, el juez en clave electoral interna, pero en Sánchez es que llega a extremos increíbles. Desde luego, y lo estamos viendo. Don Inocencio, no le quiero robar más tiempo del debido, pero sí que me gustaría, aunque hemos pasado de puntillas y hemos querido pensar bien y no pensar en los lobbies existen. Yo creo que eso estamos Los lobbies existen, lo todos de ocurre que acuerdo. claro, pero está clarísimo. ¿Y por qué razones se mueve Zapatero? Zapatero se mueve por razones económicas, yo no lo sé, pero como no lo sé, no puedo acusarlo, yo no puedo ahondar en eso. No, por pero supuesto. Pero sí puedo decir que está haciendo una labor abyecta resucitando el régimen de Maduro. Ahí uno va sobre seguro, ahí no está calumniando ni nada. Él está blanqueando de una forma bochornosa a un régimen iberoamericano que viola los derechos humanos todos los días, que tiene presos políticos, que ha matado a gente, que tiene conexiones con el narcotráfico. Eso el día del juicio final, Zapatero conmigo ante el sumo hacedor no podría negármelo. ¿Le han untado de dinero? Hay mucha gente que dice que sí, pero yo como no lo sé, no ahondo en eso. Pero lo que sí ahondo, y digo que me da vergüenza como demócrata español que ese hombre haya sido mi presidente, porque ese hombre está blanqueando a un régimen claramente dictatorial. ¿Qué dice Zapatero de las elecciones hace un año? Que Maduro la robó de forma canallesca. Está ahí ayudándole. Por tanto, esa milla me abochorna. Bueno, tanto así que le llegó a felicitar Claro. por la supuesta victoria. Pero en cuanto al papel de los lobbies, simplemente, y lo que usted conozca de su dilatada experiencia en el mundo diplomático, estamos hablando, lobbies los hay de todos los colores y defendiendo todos los intereses, esto hay que decirlo, pero en todo este papel aparecen algunos nombres. El famoso Acento de José Blanco, también el Gate Center de Romero Abreu, en el que una de las figuras más importantes es la de José Luis Rodríguez Zapatero. Está el lobby Thinking Heads, que es un think tank, como se suele decir, que elabora informes. Está por ahí perdida, algo que no es un lobby, pero que parece que forma parte de alguno, que es la agencia de comunicación de las hijas del señor Rodríguez Zapatero, ganando clientes precisamente como Huawei. ¿Qué papel suelen jugar, don Inocencio, o cuál ha sido el papel que tradicionalmente han jugado estos actores internacionales que parece que se mueven como pez en el agua entre bambalinas, digamos que conjugando los intereses de unos y otros? Bueno, pueden jugar un papel nefasto o un papel normal, que intenten influir de forma ordenada y lícita, exponiendo las virtudes de un cliente, pues tampoco es reprochable. Ahora, lo que ocurre es que en España no hay una regulación sobre cómo funcionan los lobbies, y eso, claro, eso en otros países sí existe. Entonces, eso puede dar pie, bueno, a cambalaches no lícitos, a influencia en favor de uno simplemente porque me ha pagado, en vez de en favor de otro que tiene una propuesta, una constructora, una propuesta más limpia y más rentable para el Estado porque gasta menos en esto. Claro, si no se le regula, y este es el problema de España. En Estados Unidos eso sí que está más regulado, ¿verdad? Mucho más regulado, sí, mucho más. También hay excesos, pero de luego tienen que tentarse la ropa porque está bastante más regulado. Don Inocencio Arias, diplomático, amigo de esta casa, bueno, muchísimas gracias por ofrecernos su testimonio y ofrecernos su dilatada experiencia para tratar de arrojar algo de luz a todos estos procelosos asuntos que vivimos hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ese era el testimonio de don Inocencio Arias, de Chencho Arias, para los oyentes de Libertad Digital, de Es Radio,
que disfrutan de sus análisis también en el programa En Casa de Herrero y que bueno, pues nos ayuda a entender qué es lo que ha podido suceder en el caso de Huawei. Yo creo que ha sido meridianamente claro a la hora de apuntar la dirección en la que puede moverse este asunto y los problemas que puede generar para nuestro país una relación tan directa con un lacayo, como decía don Inocencio Arias, del régimen chino como es la compañía Huawei. No sabemos todavía hasta ahora si formará parte del discurso del señor Sánchez esta relación con Huawei en esa, bueno, campanas al vuelo que está lanzando el presidente del gobierno desde Moncloa sobre su periplo económico en el gobierno durante este curso político. Como les decimos, esto lo analizaremos mañana. Ahora vamos a conocer la última hora de las palabras que está pronunciando el presidente del gobierno en los servicios informativos de radio y regresamos después aquí con Ánimo de Lucro, siempre analizando en esta ocasión la jornada bursátil en los mercados, abriendo capítulo de bolsa. Noticias y regresamos. Y cuando son las 1:04, las 12:04 en Canarias, abrimos página de mercados. Página de mercados que pasa por echar un vistazo a la foto fija del mercado español a esta hora. El IBEX 35, principal indicador de nuestra bolsa en este momento, se anota un 1,02%. Cotiza por encima de los 14.380 puntos en una jornada en la que brillan especialmente los bancos y las aseguradoras. El Sabadell se anota un 3,21%, BBVA un 2,42%. Y tenemos a Mapfre anotándose un 2,28%. Entre las compañías que más bajan, la tecnológica Indra es ahora mismo una de las que más sufre en nuestro mercado y lo hace cayendo apenas un 0,97%, Telefónica un 0,63% y Naturgy un 0,3%. Como les digo, esta es la fotografía fija que tenemos ahora mismo en el mercado, pero optimismo generalizado. ¿Qué les parece si hablamos con el director general de Finet, con Vicente Baró, uno de los periodistas que más y mejor controlan la información bursátil, para buscar elementos de análisis a la luz de estos datos? Don Vicente Baró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad. Muy bien estoy yo, porque te tengo a ti, que me vas a ayudar a entender un poco lo que está pasando en los mercados. Tenemos un optimismo importante, una subida de un 1% después de que llaneara en las últimas jornadas nuestro principal indicador, y nos dicen los analistas, Vicente, que tiene que ver con ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y aquí es donde más de uno dirá, pero si teníamos un arancel muy por debajo del 10%. Luego nos colocan en el tiempo de análisis y de reflexión un 10%. Y ahora que llegamos a un acuerdo con el 15%, es decir, cada vez más aranceles, y resulta que lo celebramos en bolsa. ¿A qué se debe? Bueno, porque a la bolsa al final descuenta expectativas y había una posibilidad, yo creo que remota, ¿no? Y tampoco el mercado, o sea, la subida tampoco es una locura, quiere decir que es un 1% de subida. Había una posibilidad remota de que llegara el 1 de agosto no hubiera acuerdo y desatara una escalada de aranceles. Bueno, pues eso hay que borrarlo de los dolores de cabeza del inversor, digamos así, potenciales, pues se borra, y entonces hay gente pues que tiene esa posibilidad como real o que le da un escenario tal, bueno, pues ajusta esa parte, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido también lo que estamos viendo en divisas y demás, o sea que sí, para mí se explica por ese lado, y luego, oye, pues verdad que el entorno de más aranceles pues genera un poquito más de inflación, pero tampoco muchísimo, pues subir un poco más tipos, que para entidades financieras pues estos niveles de tipos son muy interesantes para ellas y no suben mucho ni bajan mucho más, o sea que eso explica también parte de las subidas de los bancos. Bueno, está bien para digamos así cerrar el capítulo de tensión por la negociación de aranceles. Yo creo que el acuerdo lo sella. Bueno, quizá eso y quizá el hecho de que por fin haya un acuerdo. Quiero decir, que sea un poquito mejor, un poquito peor, el hecho de que ya no tengamos, de que se cierre ese capítulo de incertidumbre, lo premian finalmente los mercados. Pero tenemos, o sea, se cierra un capítulo pero se abre otro, y resulta que la Fed se reúne con una guerra abierta entre Powell y Trump, ¿no? Es una guerra fea. También, como todo lo que hace Trump, siempre hay que ver un poco la segunda lectura, ¿no? Porque Sí. fíjate
que con las aranceles le ha salido bastante bien. O sea, hizo a aquella postura tan agresiva del 2 de abril y ha acabado teniendo los aranceles probablemente mejores de lo que muchos esperaban y dándole la mano a los líderes con los que llegan los acuerdos, ¿no? Yo creo que aquí él está marcando terreno claramente. Creo que no le compensa despedir a Powell por la batalla legal que supondría, pero sí está lanzando un mensaje para influir claramente al siguiente presidente de la Fed y que llegue con la lección aprendida, ¿no? Ahora, eso no es bueno para el dólar, ni es bueno para la deuda americana a largo plazo, ¿no? Porque genera bastante inestabilidad, genera esa sensación de que la independencia que se había o que se ha trabajado tanto la Fed por una apariencia de independencia, pues no va a ser real, porque en el cambio de estructura pues va a decidir Trump a quién y además esta persona va a llegar súper influida. Pero bueno, hay una posibilidad ahí un poco que sería yo no creo que se vaya a hacer el despido, pero sí habría una opción que sería que se anunciase antes de tiempo al siguiente presidente de la Fed, ¿vale? Entonces eso, en realidad, aunque no hubiera bajadas de tipos hasta que llegue el relevo el año que viene, pues ya le quitaría a Powell, digamos, la visión de futuro que pueda tener ahora su discurso, y eso yo creo que sería malo para los mercados. Pero yo fíjate, yo a esta le doy más opciones, dentro de que para mí la opción central sigue siendo que siga la situación así con este tira y afloja hasta que caduque el mandato de Powell, pero es una fuente de tensión que podemos tener en las próximas semanas, sí. Bueno, pues eso, desde luego, tenemos que estar muy pendientes. Y nos encontramos, Vicente, a las puertas de un periodo que es el estival, el de vacaciones, en un mes en el que la bolsa va a seguir funcionando, que es el mes de agosto, y un mes en el que mucha gente se planteará qué hacer con sus finanzas, que hará probablemente examen de conciencia y repaso de lo que ha sido su curso hasta ahora y que tomará quizá decisiones. No sé si dentro de los múltiples consejos que has ido dando a lo largo de toda tu carrera tienes algún tipo de decálogo para el verano. No necesariamente para el verano, pero sí que hay que aprovechar el tiempo. Entonces ahora hay un poquito más de tiempo y yo creo, por ejemplo, que es un fantástico momento para ver si el nivel de riesgo que tienes en las carteras es el adecuado, ¿no? Ahora todo está muy bien, mercados máximos, subidas en Europa fuertes. Pues en ese escenario de tranquilidad, ¿no? Decir, oye, ¿y qué pasa si ahora de pronto me voy a un escenario en el que, por lo que sea, el mercado cae un 40%, se desata un lío entre Estados Unidos y China? ¿Estaría a gusto con mi cartera porque confío en la inversión que tengo a largo plazo en ese escenario o no? Entonces ahí, pues oye, a lo mejor a alguien le sale, pues igual ahora con las subidas tengo demasiado peso en renta variable o al revés, tengo demasiado peso en Estados Unidos. Entonces yo sí que creo que es un momento bueno en la tranquilidad para hacer un examen de conciencia de la cartera. Es decir, repasarla, es lo que quiero tener, es como lo quiero tener, en un escenario bueno me estaría contento, malo, y en función de eso, pues ajustar. No hay que hacer nunca movimientos dramáticos, pero si hay que hacer alguno, mejor hacerlo ahora que ya cuando esté la caída del 30% y las emociones hayan dominado nuestra razón, ¿vale? O sea que yo sí que aconsejo dedicarle un tiempo este verano, alguno de los días ociosos, además de a leer, a echar esta pensadita. Una pensadita que nos puede ahorrar más de un disgusto, porque fíjate, una pequeña reflexión al hilo de lo que comentabas, Vicente, y es que no han sido pocos las personas que este verano se me han acercado y me han dicho, oye, que ya me he decidido, voy a empezar a invertir, pero voy a entrar en eso del S&P 500, ¿no? Y lo hemos oído un montón de veces y me preguntan opinión. Y ahí pues tienes que comentar, oye, es que, a ver, a largo plazo desde luego es una buena opción. Los indexados y más el mercado americano, bueno, pues es un debe, ¿no? En casi todas las carteras debería estar, pero es verdad que para el que quiera empezar ahora en el S&P 500, quizá los riesgos que se asuman en el corto o medio plazo por una previsible, posible o quizá hipotética reversión a la media puede darle a algún disgusto, ¿no? Por eso que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Eso ha ido formas de hacerlo. Oye, pues dices, hay una básica que es, como no tengo ni idea, me voy a buscar un asesor
que haga esos cálculos. Bueno, pues hay opciones para buscar asesores, que yo aquí siempre recomiendo hablar con varios, contrastar y tal, ¿vale? Que me hagáis la cartera. Y luego y que fiarme de su criterio a la hora de más peso o menos peso en Estados Unidos frente a los índices o lo que sea, ¿no? Pero luego incluso invirtiendo en Estados Unidos, pues también hay opciones para no tener tanto peso en las 7 magníficas, ¿no? Que hemos hablado una de ellas, estos índices ponderados o fondos de gestión activa. Pues sí. Yo por terminar con lo que decía antes del nivel de riesgo, fíjate que este es un momento bueno para coger y decir, ¿estoy contento con mi nivel de riesgo? Sí, estoy contento. Pues mira, igual tendrías que tener un poquito menos. ¿Sabes por qué? Porque en momentos de máximos, a esta pregunta que hacía yo antes, ¿qué pasa si de pronto tu cartera cae un 30%? Está demostradísimo, y los asesores son los primeros que lo saben, que el cliente ahí dice, pues comprar más, ¿no? Pero luego cuando cae un 30%, lo que el cliente quiere es vender, la mayoría. Entonces cambia mucho el nivel de riesgo que pensamos que tenemos en un escenario como este de tranquilidad al que realmente tenemos, ¿no? Al que se pone a prueba cuando las cosas se ponen complicadas. Dicho lo cual, ese es el consejo. El que tenga la visión a largo plazo, la convicción de que la rentabilidad es lo mejor y una cartera diversificada y tal, ya sabes que mi consejo básico siempre es, en momentos de máximo nerviosismo, efectivamente, que de verdad, y no solo sobre un cuestionario cuando lo haces, aproveches para comprar. Bueno, pues me parece una grandísima recomendación para este verano. Y solo me falta una pregunta y nos queda solo un minuto, Vicente. No me resisto a preguntártela. ¿Cómo ves Bitcoin? Que parece que se ha establecido ya en ese suelo de los $100.000. Yo la veo como una parte de la cartera pequeñita, pero la veo. Al final lo veo casi como un seguro también, frente a las tensiones que hay en el mercado monetario. Entonces yo en ese sentido yo sí pondría una cartera muy pequeña, uy, qué ruido creo que está entrando, pero ya sabes que a mí dentro de los activos tipo oro y demás y tal, este es un activo que yo también tendría en cuenta, que ya está en el sistema financiero y con un peso concreto. Entonces, no tener nada también es estar infraponderado ahora mismo en Bitcoin frente a una cartera neutral y equilibrada. Bueno, pues ahí con ese comentario me quedo y te doy las gracias. No sé si te vas ahora unos días de vacaciones. Si es el caso, espero que los disfrutes muchísimo. A ver si el mercado nos deja. Sí, vamos a intentarlo. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Gracias, Sara. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tenemos una de las entrevistas pues que teníamos muchas ganas de hacer porque queremos retomar una de esas oportunidades fantásticas que tenemos hoy en día para rentabilizar nuestros ahorros. Y yo quiero reivindicar la necesidad de que pensemos en construir un patrimonio a largo plazo, hacerlo siempre con cabeza, sabiendo bien lo que hacemos, conociendo bien los productos en los que invertimos y reflexionar también en verano, que en verano es mucho de, no, ya lo tengo ahorrado, voy a tirar de tarjeta, aquí no ahorramos, pero también hay que ahorrar en verano y sobre todo planificar para lo que se nos viene después de las vacaciones. Y por eso me acompaña hoy del equipo de Cibislen Martín González Garcés. Martín, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, buenos días. Es la primera vez que vienes, yo te agradezco mucho que estés hoy aquí con nosotros, pero ¿esa reflexión la compartes o no? Esto de que parece que solamente al final, ya ahí en septiembre o a final de cara a diciembre es cuando la gente empieza ahí a ver cuánto puede meter en sus planes de pensiones, en su ahorro. No, hay que planificar durante todo el año y quizá el verano, cuando ya tenemos tiempo para reposar, para descansar, para pensar un poco en nuestras cosas, está bien ponerse a hacer números y decir, oye, vamos a planificar a futuro, ¿no? Por supuesto, lo comparto. Es importante ser constante en el ahorro y desde luego el verano es una época fantástica para muchas cosas, entre ellas para reflexionar cómo queremos enfocarnos y seguir cumpliendo. Bueno, y si hay un motivo por el que Cibislen viene con ánimo de lucro y está con nosotros también en Tu Dinero Nunca Duermes, porque comparte esa filosofía de ahorro a largo plazo, de inversión, de tratar de construir un patrimonio y hacerlo además de una manera, en este caso, con un producto que es muy cercano a la mayoría de los españoles. Es el inmobiliario, pero visto de otra manera. Vamos a recordarle a nuestros oyentes en qué consiste Cibislen y por qué
es una manera óptima de aprovechar la rentabilidad del mercado inmobiliario, pero desde una óptica distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, nosotros somos un crowdlending inmobiliario. Nosotros nos dedicamos a hacer préstamos a promotores inmobiliarios gracias al dinero que nos aportan nuestros inversores. Entonces, los inversores pueden invertir de manera libre en cada uno de los proyectos que les ofrecemos y van a obtener por esa inversión una rentabilidad fija, porque nosotros hacemos deuda a tipo fijo, con garantía hipotecaria de primer rango. O sea, lo que vosotros estáis ofreciendo es una suerte de renta fija inmobiliaria. Exacto. Es decir, el que participa de vuestros créditos, en este caso el que invierte con vosotros, lo que está haciendo es prestarle dinero, a fin de cuentas, a un promotor inmobiliario para una promoción en concreto, con unas fechas en concreto y con unas garantías firmadas. Exactamente. Cada proyecto es independiente y el inversor decide, con la información que le facilitamos, entrar en un proyecto o no. Nosotros abrimos el proyecto un día, todos los inversores que quieren aportan su dinero y con esa bolsa de dinero que conseguimos hacemos un préstamo al promotor. ¿Y cuál es el tiempo, más o menos, el plazo que soléis dar a estos promotores para devolver el dinero? Generalmente... ¿20 años? No, es mucho más corto. Generalmente nosotros cubrimos momentos concretos del proceso de un proyecto que suelen ser plazos que van desde los 12 hasta los 24 meses en líneas generales. 12 a 24 meses. Exacto. Y claro, decía yo, para participar de la rentabilidad del negocio inmobiliario, pero mucho ojo, porque la rentabilidad del negocio inmobiliario, tal y como lo concibe el español medio, que es el de comprarse un piso y ponerlo en alquiler, que rondará al 6-7% Sí. anual, pero en este caso las rentabilidades que estáis ofreciendo son mayores pese a tratarse de un producto de renta fija. ¿Por qué? Porque no estáis participando del negocio del Exacto. alquiler, lo que estáis participando es directamente del negocio que obtiene el promotor inmobiliario. Exacto, y además nosotros participamos desde el punto de la deuda. Nosotros hacemos el préstamo tiene un tipo de interés que está entre el 10 y el 12%, que es con lo que se remunera de manera íntegra a cada inversor. Y aquí viene una de las preguntas que más me gusta haceros, porque es la que mucha gente se hace. Oye, ¿y por qué diantres un promotor inmobiliario va a acudir a Cibislen para tener que pagarle una rentabilidad o unos intereses de entre el 12 y el 15%? Si los bancos están prestando mucho más barato. Sí, es una buena pregunta. Nosotros realmente no competimos con los bancos. Los bancos tienen una serie de requisitos para poder financiar un promotor que son bastante estrictos. Entonces, nosotros cubrimos esos espacios que suceden antes de la promoción bancaria, antes de la financiación bancaria, para poder sacar adelante proyectos. Por ejemplo, la compra de un suelo, le damos 12 o 18 meses a un promotor para que consiga la licencia, consiga las preventas y ahí entre el banco. Entonces nosotros somos más caros que el banco, pero cubrimos un espacio que necesita el promotor y además somos más baratos que el equity, que el dinero que aportan los socios directamente a un promotor. Lleváis en el mercado ya unos años, creo que son 7, ¿no? Sí. Para 8 años. Es decir, ya tenéis un track record importante. Otra de las preguntas que nos hacen es, vamos a ver, nadie da duros a 4 pesetas. Nadie te regala absolutamente nada. Si estás invirtiendo en un producto de renta fija que te promete rentabilidades por encima del 10%, es decir, rentabilidades de 2 dígitos más propias de la renta variable del mercado de valores, algo esconde, algún riesgo hay. ¿Cuál es el riesgo real que asume el inversor que invierte con Cibislen y cómo lo cubrís mediante esa garantía hipotecaria? ¿Cómo funciona y en qué casos se ha tenido que poner en marcha? Claro, los riesgos que asumes financiando una promoción inmobiliaria son las propias que puede tener cualquier promoción. Lo importante es que nosotros protegemos nuestros préstamos y a los inversores con una garantía hipotecaria de primer rango. Esto quiere decir que en caso de impago se puede empezar un proceso legal que termina en la subasta del activo y en el inversor recuperando su dinero. Pero también es importante, otra de las garantías que nosotros queremos tener, aunque es informal, pero es importante, es quién es el promotor, su calidad, su experiencia, el equity que es capaz de aportar en una promoción. Claro, porque no prestáis dinero a cualquiera. Exacto. O sea, no cualquier promotor que toca la puerta de Cibislen obtiene la financiación que a Cibislen le aportan sus inversores, sino que se elabora un sesudo proceso de, como se suele decir, due diligence, de la diligencia de vida, en la que vosotros
investigáis al promotor inmobiliario, sabéis cuál ha sido su propio track record, sabéis cuál es, digamos, su historial de deuda, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo es este proceso en el que además creo que tú estás especialmente implicado? Sí, nosotros hacemos una due diligence exhaustiva de todos los proyectos y todos los promotores. Lo más importante es saber quién está promocionando, su experiencia, si ha hecho más obras en la misma zona y, por supuesto, el dinero que es capaz de meter en el proyecto. Pero además también miramos el proyecto, la oportunidad desde el punto de vista urbanístico, legal, de licencia, de la situación societaria, todo lo que necesitamos saber para poder medir el éxito de un proyecto y ver que es de la calidad suficiente, lo hacemos para poder ofrecérselo a los inversores de Cibislen. Y en 7 años, en estos 7 años que lleváis, por cierto, auditados por CNMV. Sí, exacto. Estáis registrados en la CNMV, es decir, no sois nada parecido a un chilling broker que en muchas ocasiones a nuestros oyentes siempre decimos mucho cuidado, entren ustedes en la web de la CNMV y busquen ahí, etcétera. Vosotros estáis auditados, tenéis, digamos, todos los sellos de calidad necesarios y lleváis 7 años en marcha. En estos 7 años, ¿cómo habéis ido creciendo? Porque creo que en estos últimos años estáis, vamos, que es que se acaban las promociones, las financiáis en cuestión de minutos. Sí, realmente ahora tenemos muchísima demanda para financiar promociones, tanto de gente que quiere que le prestemos dinero para hacer su promoción, tanto como inversores que quieren entrar en nuestros proyectos. La realidad es que el año pasado financiamos más de 80 millones de euros. Este año, si no me equivoco, ya hemos pasado la barrera de los 70 millones de euros financiados en julio. En julio ya es 70, casi todo lo que financiasteis el año pasado. Exacto. En verano. Sí, fíjate. Sí, realmente hay varias cosas, por supuesto. El equipo es mucho más maduro, somos algunas personas más y bueno, y la financiación alternativa cada vez tiene más protagonismo en el panorama inmobiliario. Correcto. Luego hay una parte de este tipo de inversiones que a mí me gusta especialmente y es que puedes ver y tocar lo que estás financiando. Sí. Porque claro, tú te compras una acción de, qué sé yo, Tesla y a lo mejor no visitas una fábrica de Tesla en tu vida, ¿no? Pero el que invierte a través de Cibislen mediante este producto de renta fija que tenéis puede ver y tocar la promoción. O sea, no solo la puede estudiar y puede decir, pues esta me gusta. Mira, estos son unos chalés en Benidorm, o qué sé yo, o unos apartamentos que se van a reformar para uso turístico en Madrid. No solo puedes estudiar y ver el proyecto y invertir en aquel que te guste más, sino que incluso puedes acercarte por la calle y decir, mira, esas 4 ventanas son las que se van a reformar gracias al dinero que yo tengo invertido. Mira, yo tengo invertido dinero en la promoción inmobiliaria que se está haciendo en la calle no sé cuál. Es decir, tú puedes incluso ir y ver y decir, esto se está haciendo gracias a mí. Claro, el inmobiliario tiene esa especie de comodidad de que es muy tangible. Por ejemplo, la semana pasada financiamos o levantamos el dinero para financiar un proyecto en Los Aijones, aquí en Madrid. Entonces cualquiera puede coger su coche o un metro y ir a ver la parcela, a ver qué pasa allí. Entonces es incluso divertido. O sea, son cosas reales que tú puedes disfrutar. Correcto. Luego hay otro aspecto que quería preguntarte, porque yo creo que esto también da mucho la medida del éxito, la satisfacción que tiene la gente que invierte con vosotros. ¿Sabes? Ahora estamos en el mundo de que cualquiera que se va a comprar algo mira las opiniones de los que ya lo han comprado antes, ¿no? Pero vosotros tenéis ahí también un aval muy importante, porque la mayoría de la gente que invierte con vosotros repite. Exacto. Para nosotros, por ejemplo, las opiniones de los inversores son súper importantes. De hecho, tenemos un equipo de relación con el inversor que está muy encima de todas las personas que quieren invertir con nosotros. Se les presta atención, se les responde preguntas por Telegram, incluso a veces soy yo mismo el que responde algunas de ellas. Entonces, el trato creo que es muy cercano y, por supuesto, lo que más nos avala es esos inversores que repiten con nosotros y, por supuesto, los inversores que recuperan lo que han invertido y además cobran los intereses y vuelven a invertir con Cibislen. Porque para construir un patrimonio a largo plazo, con Cibislen lo suyo es, oye, me ha repagado, tengo los intereses, pues esto mismo para el siguiente. Además, la inversión mínima son 250 euros, entonces uno puede invertir un poquito muchos proyectos, de tal manera que tiene una cartera muy diversificada y muy sana y que lo más probable es que le vaya muy bien. Bueno, pues queda dicho. Para todo aquel que se haya quedado con alguna duda, ¿dónde tiene que acudir? Pues a www.cibislen.com
Cibislen con V y terminado en D. Recordamos www.cibislen con V terminado en D.com y ahí tienen toda la información. Se registran, ¿no? Que es gratis. Exacto, es gratis registrarse. Eso te da acceso a la información de las promociones que sacáis. Así es. La pueden leer, toda la due diligence que tú preparas, ahí aparece para que la lean. Toda la información que nosotros manejamos para hostear proyectos, le damos un formato más amable para el inversor y la subimos a la plataforma para que puedan disponer de ella y tomar decisiones de manera fundada. Pues ya ven, no tienen excusa. Ustedes quieren rentabilizar su dinero en el negocio inmobiliario, pues Cibislen les acaba de dejar en bandeja una fórmula de éxito extraordinaria para empezar a rentabilizar sus ahorros. Así que ya saben, regístrense que es gratis y si les gusta y les convence, van invirtiendo. Desde 250 euros pueden ustedes participar del negocio inmobiliario. Martín González Garcés de Cibislen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis Fer. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Yo les espero, como todos los días, de 12 a 1:30 aquí, en la sintonía de Radio Libre Mercado. Les espero mañana. Con Ánimo de Lucro.